Me da gusto estar participando en esta 15ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad 2022. Hoy les voy a platicar de cómo aplicamos el modelo lineal generalizado en el análisis de propiedades del suelo de dos comunidades del municipio de Atlisco. Este equipo se conforma por la doctora Gladys Linares Fleites, el doctor Víctor Tamariz Flores y su servidora Verónica Denise Ánima Serrano. Todos provenimos del Instituto de Ciencias de la UAP, es decir, del ICUAP. Abajo coloqué nuestros correos electrónicos por si gustan hacernos alguna observación, sugerencia, si tuvieran alguna duda o cualquier comentario. Entonces veremos a continuación una breve introducción para pasar a algunos aspectos de la modelación estadística, del modelo lineal y del modelo lineal generalizado, para después ver la relevancia de este estudio, aplicación, resultados, conclusiones y nuestras referencias. Y quiero empezar haciendo énfasis en que un modelo nos ayuda a analizar, a describir, a simular o explicar un fenómeno. Y en materia estadística, estos se expresan de forma matemática. La importancia de un modelo lineal, ya sea general o clásico, radica en su propia estructura, que refleja los elementos explicativos de un fenómeno por medio de relaciones funcionales probabilísticas entre variables. Su propósito es formular y ajustar el modelo que explique la variable respuesta con el menor error posible y de la manera más simple. Una extensión natural del modelo lineal clásico es el modelo lineal generalizado. Estas dos técnicas son paramétricas, pues de alguna manera tenemos que hacer un supuesto de la distribución con la que estamos trabajando. Y bueno, la estadística como tal estudia la variabilidad. Dentro de las ciencias ambientales observamos y estudiamos fenómenos complejos que no siempre pueden ser modelados utilizando la estadística paramétrica clásica, por lo que un modelo lineal generalizado y sus características que veremos más adelante nos puede resultar una alternativa conveniente y versátil. Y en este trabajo lo utilizamos para analizar relaciones entre algunas propiedades físico-químicas del suelo de dos localidades que pertenecen al municipio de Atlisco, Puebla. En cuanto a la modelación estadística, un modelo, como ya dije, pues pretende explicar, y en este caso explica la variación de una respuesta a partir de la relación conjunta de dos fuentes de variabilidad, una de carácter determinista, que es el componente sistemático, y otra aleatoria, que es el componente aleatorio o error. Nuestra respuesta es nuestra realidad empírica y nuestro componente sistemático es la función ponderada de los predictores o, bueno, nuestras variables predictoras, independientes, explicativas, y esto nos da una explicación teórica. Estos valores se consideran fijos y sin error. El componente aleatorio o error nos muestra la diferencia entre los datos y el modelo. Para hacer la modelación estadística seguimos los siguientes pasos. Hacemos una especificación del modelo teórico. Aquí tiene que caracterizarse por ser simple, integral y por buscar la reducción del error al máximo. En la estimación de los parámetros vemos los coeficientes del modelo. En la valoración del modelo tenemos un nivel de discrepancia en donde se acepta o se rechaza y después podemos hacer la evaluación de los supuestos de normalidad, linealidad, homocedasticidad, independencia, para con ello interpretar el modelo. Todas estas etapas de manera integral nos llevan a aceptar o rechazar el modelo. En cuanto al modelo lineal, los procedimientos principales y más representativos son la regresión lineal, el ANOVA y el ANCOVA. Y estos modelos lineales se basan en los siguientes supuestos. La variable respuesta Y se relaciona con la variable o las variables en cada caso independientes X, X1, X2, etcétera, que constituyen el componente sistemático. El componente aleatorio, o sea, los errores, se distribuyen normalmente con varianza constante. En un modelo lineal generalizado que, como les comentaba, nos daba unas características en donde llevaba un mayor alcance que la modelación lineal clásica, es decir, que extiende y flexibiliza esta técnica porque cumple
funciones como predecir la variable respuesta Y en diferentes contextos, incluyendo diferentes supuestos del modelo clásico, como por ejemplo la no normalidad. Eh, También podemos, bueno, calcular los p-valores, inferir los efectos que la variable x tiene sobre la variable respuesta y también podemos dotar a la variable y de una distribución conocida y de parámetros conocidos para ser capaces de modelar la distribución de y. O sea, entender cuáles son los efectos que x tiene sobre y condicionar las x a los efectos y obtener con esto una estimación de cómo se distribuye o comporta nuestra variable y. Aquí les muestro un resumen de las características de los principales modelos lineales y el modelo lineal generalizado que estamos utilizando en este estudio, que es la regresión logística. Entonces podemos ver que en el modelo lineal la variable respuesta es numérica, o sea, cuantitativa. En el modelo lineal generalizado es categórica binaria. En el modelo lineal el componente sistemático puede ser numérico, categórico o mixto y en el generalizado numérico. El componente aleatorio en el modelo lineal es normal y en este caso, nuestro modelo lineal generalizado, el componente aleatorio es binomial. La función de enlace que nosotros estamos ocupando para nuestra regresión logística es la función de enlace logit y bueno, para la construcción y evaluación de los modelos lineales generalizados seguimos los siguientes pasos. Llevamos a cabo una exploración de los datos para después especificar el modelo teórico. Pasamos al ajuste del modelo a los datos, en donde hacemos la prueba de significación para los estimadores del modelo y calculamos la cantidad de varianza explicada por el modelo. En el modelo lineal generalizado, esto se conoce como la devianza. Y esta nos da una idea de la variabilidad de los datos. Para obtener una medida de la variabilidad explicada por el modelo, comparamos la devianza del modelo nulo con la devianza residual. Esto nos da una medida de cuánto de la variabilidad de la variable respuesta no es explicado por el modelo. Después pasamos a el análisis de los residuos y después a la interpretación del modelo. Pero, ¿por qué es importante analizar las propiedades fisicoquímicas de los suelos de estas dos comunidades y de cualquier otro sitio con, bueno, estos análisis estadísticos? Bueno, esto radica en la propia importancia del suelo y las funciones que el compartimento cumple. Sabemos que el suelo es capaz de suministrarnos alimentos, fibras, combustibles, materiales de construcción, productos farmacéuticos y recursos genéticos, que también es capaz de retener carbono y de regular el clima, de regular inundaciones, de purificar el agua, de reducir contaminantes del suelo. También participa en el ciclo de nutrientes y es hábitat para miles de microorganismos, macroorganismos o animales y permite también la conservación de estas especies y bueno, también de animales y plantas. Es base para las infraestructuras humanas y la herencia cultural. Estas y otras muchas funciones dependen de las características o de las propiedades del suelo y estas propiedades del suelo nos hablan del estado y la salud de este compartimento. También nos hablan de qué funciones puede realizar y qué vocación se le puede dar al suelo. Entonces, en las dos localidades de estudio que pertenecen al municipio de Atlisco, en donde su principal uso de suelo es agrícola, entonces podemos ver la importancia que tiene, por ejemplo, la materia orgánica para la fertilidad y las propiedades que evaluamos para ver su capacidad para cumplir con esta vocación agrícola. Nosotros utilizamos el software R Commander ya que es un lenguaje de programación estadístico gratuito que es intuitivo y de fácil manejo. Para la aplicación partimos de la investigación de fitoextracción de suelos contaminados por elementos potencialmente tóxicos de la región de Atlisco, Puebla, de Ávila y Tamariz del 2017, en donde se seleccionaron y se extrajeron datos de interés. A partir
del cual resultaron en la siguiente base de datos, en donde se pueden ver las 13 muestras tomadas en ambas localidades, la localidad San Juan Portezuelo y la 10 de abril, y podemos ver las variables o las propiedades seleccionadas, que son los valores de pH en relación solo a agua, la conductividad eléctrica, el porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de nitrógeno y la capacidad de intercambio catiónico de cada una de estas muestras. A partir de ello, hicimos un estudio exploratorio de datos. Aquí podemos ver los puntos de muestreo para este análisis, también tomado de la investigación de fitoextracción de suelos contaminados. Entonces, este análisis exploratorio de datos lo comenzamos con el análisis de correlación y esta es la salida del software, nuestra matriz de correlación, en donde es observable que existe alta correlación positiva entre la materia orgánica y el nitrógeno y existe también alta correlación negativa o inversa entre la materia orgánica y el pH y el nitrógeno y el pH. Dada la existencia de estas altas correlaciones de Pearson entre estas propiedades, se decidió realizar la técnica multivariada de análisis de componentes principales. En ella obtuvimos una proporción de variancia explicada de 0.64 de la primera componente principal. También podemos ver aquí la expresión de esta componente principal 1 y la salida del software. Entonces tenemos esta proporción acumulada del 0.64 con esta única componente principal 1 y decidimos representar gráficamente los datos obtenidos del análisis de componentes principales, donde utilizamos el método gráfico bplot. Este método gráfico tiene muchas virtudes, ya que principalmente nos permite ver tanto a las variables como a nuestros individuos, en este caso nuestras 13 muestras, en una misma gráfica. Con esto nos es posible identificar las propiedades predominantes en los suelos de cada muestra y por tanto de cada localidad. Aquí puse que del 1 al 6 son la localidad San Juan Portezuelo, entonces podemos ver bien definido ese perfil de suelo, o sea, podemos ver que existen perfiles bien caracterizados. También del 7 al 13 podemos ver a la localidad 10 de abril. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo existe un mayor porcentaje de materia orgánica y de nitrógeno en esta localidad, en la localidad 10 de abril, y en la localidad San Juan Portezuelo podemos ver mayores valores de pH, por ejemplo. Otra virtud de esta gráfica es que con los ángulos podemos ver diferentes tipos de correlaciones. Ángulos agudos nos hablan de una alta correlación. Entonces acá podemos ver una alta correlación positiva entre la materia orgánica y el nitrógeno. También los ángulos obtusos nos hablan de una alta correlación negativa. En este caso, por ejemplo, el pH y la materia orgánica tienen este tipo de correlación inversa o negativa. También podemos ver no correlaciones, por ejemplo, entre la capacidad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica. Y bueno, pues ya vimos que lo más importante es que aquí pudimos hacer una caracterización, una diferenciación entre estos dos perfiles de suelos de estas dos localidades. Después hicimos un modelo teórico de regresión logística. Y recordemos que normalmente en este modelo las relaciones entre pi de x y x son no lineales, de modo que el cambio en x tiene menor impacto cuando pi está cerca de 0 o de 1 que cuando pi está más cerca de la mitad del rango. La relación habitual tiene forma de curva, en forma sigmoidal. Nosotros consideramos a la variable respuesta y, ya que bueno, pues es categórica binaria, a las dos localidades. San Juan Portezuelo fue considerada éxito y 10 de abril fracaso. Y por otra parte, nuestras puntuaciones de nuestro componente principal 1 fueron nuestra variable independiente. Los resultados y salidas del software son los siguientes. Bueno, dentro de nuestro ajuste y evaluación del modelo, aquí en la tabla del ajuste, podemos ver cómo, bueno, se observa que los estimadores en el intercepto resultaron ser de 0.36 y en nuestra pendiente, o bueno, nuestro componente principal 1 de 0.94, es decir, casi llega a 1. Cuando se analiza la bondad de el modelo, se ve que es un buen modelo y es bien explicado por ese estimador, que casi llega a 1, y ya que
este componente principal uno o pendiente significativo. Explica el modelo. Además, el p-valor, que es de 0.02, resulta menor que el alfa. Entonces, bueno, pues podemos ver que es un buen modelo y por los resultados significativos de la variable del componente principal uno a los niveles de significación 0.10 y 0.05 respectivamente, permiten predecir el comportamiento de las dos comunidades bajo estudio. Aquí podemos ver las dos ecuaciones resultantes que utilizan a los estimadores del intercepto y de la pendiente. Y bueno, acá vemos a nuestros gráficos, nuestro gráfico de residuos contra valores predichos y el gráfico de normalidad de los residuos, también salidos del software Recommander, en donde es posible observar que existe homogeneidad de varianza por la nube de puntos, en donde todos los datos sí se encuentran entre -2 y 2. Se cumplen pues, los supuestos del modelo y bajo la transformación también se sigue la normal. Por lo que llegamos a las siguientes conclusiones. El modelo lineal generalizado con componente aleatorio binomial y función de enlace logit permite caracterizar y predecir el comportamiento de las dos localidades estudiadas, utilizando la primera componente principal como variable independiente del modelo establecido. Esto fue posible gracias a el previo análisis exploratorio y después pasamos a hacer la regresión logística dentro, bueno, del modelo lineal generalizado, lo que nos ayudó a corroborar que la comunidad 10 de abril se presenta un mayor porcentaje de materia orgánica y de nitrógeno que en la localidad San Juan Portezuelo, y esto nos habla de la capacidad para cumplir con su vocación agrícola, ya que la materia orgánica y el nitrógeno se ven involucrados en la fertilidad del suelo. Estas son nuestras referencias y bueno, no queda más que agradecerles y quedo atenta a todas sus observaciones, sus dudas o sus sugerencias. Gracias.